Bueno, muy buenos días, mi nombre es Pedro Arévalo, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria y en el día de hoy vengo a mostrarles un ejercicio de esfuerzo en el cual su enunciado nos dice que una barra de 50 milímetros de diámetro y nos piden determinar el peso de W. Si el esfuerzo máximo en toda la viga son 50 megapascales. Bueno, para empezar necesitamos como previo, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué podemos sacar de acá? Estos dos parámetros, C e I de eje, son parámetros geométricos que se determinan mediante la figura que nos dan en la viga. Vendría siendo, tenemos que hallarle el centro de esa figura. Entonces, ¿cómo hacemos? Empezamos hallándolo. Entonces, cuando tenemos un rectángulo o un círculo, son figuras simples, por lo cual su eje neutro irá por toda la mitad de la figura. Este sería el eje neutro. Entonces, este es el eje neutro, la distancia que hay de acá acá vendría siendo C. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Entonces, puede quedar que C sería igual a al radio que viene siendo 25, que sería lo mismo que tuviéramos el diámetro entre 2, que sería 50 entre 2, que sería igual a 25. Entonces, tenemos que C es igual a 25 milímetros, pero tenemos que manejarlo en metros. ¿Cómo hacemos? Entonces nos va a quedar por acá que C es igual a 25 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, ya hallamos nuestro primer parámetro, que fue C. Fue muy fácil de hallar porque era una figura simple. Entonces, ahora hallamos el I de eje, que viene siendo igual al área, el diámetro entre 2, más la fórmula del círculo, que es igual a I de centroide. Entonces, esto no viene siendo 0. Esto viene siendo 0 porque es una figura simple. Entonces, el I del centroide va a ser igual a la fórmula del círculo, que viene siendo igual a 1 sobre 4 por pi por e a la 4. Entonces nos quedaría igual 1 sobre 4 por pi del radio, y viene siendo C. Entonces sería 25 por 10 a la menos 3 a la 4. A la 4, lo cual nos quedaría que entonces I de eje es 3,067 por 10 a la menos 7. Sí. Entonces vamos por acá. Entonces,
como ya tenemos estos dos parámetros, ¿cierto? Tenemos este y este. Con esto los hallamos mediante la figura del círculo. Ahora necesitamos hallar el momento máximo de la viga. Entonces lo que hacemos es que hacemos los tramos de la viga, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que acá tenemos dos tramos. De esta figura nos salen dos tramos, que sería este tramito que está acá y este que corta acá. Entonces, yo puedo hacer este primer tramo es arbitrario, sería el primero, sería el segundo. Entonces yo hago mi corte y la distancia que hay de aquí a acá sería un total de X. Entonces, para llegar a los tramos de la viga necesitamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, esta carga acá está distribuida, entonces necesitamos que sea una carga puntual. ¿Cómo logramos eso? Tenemos aquí nuestro rectángulo con una altura de W y una distancia de 2 metros. Entonces necesitamos que la fuerza vaya acá en el medio, entonces sería fuerza del rectángulo, entonces va a quedar fuerza del rectángulo, entonces base por altura, entonces nos quedaría 2W, ¿cierto? Entonces ya podemos envasarlo acá. Ya no sería una carga distribuida, sino que sería una carga en todo el medio, sería 2W. Entonces, ya con esto nosotros podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y para hallar las dos reacciones. Entonces tenemos sería positivo, entonces tenemos que R1 y R2 son positivos, entonces sería R1 más R2 menos 2W igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos sumatoria de momentos acá en R1. ¿Para qué? Para que entonces este se nos cancele y nos queden estas dos despejar R2. Entonces nos va a quedar igual a... Aquí podemos lograr observar que 2W hace un momento horario, entonces sería negativo, entonces sería 2W, la distancia que hay de acá a acá es 1 y 1, entonces sería 2W menos 2W por su brazo de fuerza, que entonces sería 1 más 1, 2. Serían 2. Y la fuerza, y entonces R2. Y R2 se iría por 3. Más R2 por 3. R2 va por 3 porque es su brazo de fuerza. Su distancia perpendicular, 2 más 1, 3. Es igual a 2 por 2, 4 sobre 3. Entonces, este sería R2. R2 va a ser igual a sobre 3W. Entonces, este R2 lo llevamos a aquella ecuación y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar que R1 va a ser igual a 2W. 2W lo pasamos hacia el otro lado, menos, como pasamos todo hacia el otro lado, este va a quedar positivo y este negativo, entonces sería menos 4 sobre 3W. Entonces, tenemos W y W, términos semejantes, lo restamos. R1 va a ser igual entonces a 2 tercios de W. Entonces, ya como hallamos R1 y R2, se nos va a hacer más sencillo hacer los tramos para la viga. Entonces, aquí fue donde hicimos nuestro corte. Aquí está el momento. Aquí tenemos R1, que R1 fue igual a
2 tercios por W. Este corte sería este mismo corte que tengo acá. Entonces, sencillo, solamente le hacemos sumatoria de momentos en el punto igual a 0. Entonces, la distancia que hay de acá a acá viene siendo X. Como está señalado que acá se los dije, que venía siendo X. Entonces nos va a quedar. Vamos a observar que R1, porque nada más está R1, hace un sentido horario. Entonces, esto vendría siendo negativo. Sería menos 2 tercios de W por su brazo de fuerza, que entonces sería X. Entonces, esto nos va a quedar más MX. Entonces MX va a ser igual a 2 tercios W por X, que se evalúan de 0 a 1. Se evalúan de 0 a 1. Entonces, ya hallamos nuestro primer tramo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer nuestro segundo corte. Entonces, vamos a nuestro corte, Vx, nuestro momento X, y sabemos que esta fuerza es que hay de aquí a acá, la conocemos, que es 1, entonces ponemos 1 metro. Entonces, esta distancia viene siendo la resta de esta, entonces sería X menos 1, ¿cierto? Entonces, esto aquí sigue siendo W. Entonces, esta sigue siendo esta es una fuerza distribuida, entonces tenemos que hallar su fuerza variable. Fuerza variable. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos aquí nuestro rectángulo de altura W y de base X menos 1. Como dividimos aquí, entonces aquí estaría la fuerza del rectángulo, va a ser igual a W por X menos 1, ¿cierto? Entonces, ya deja de ser una fuerza distribuida y pasa a ser una fuerza puntual. Aquí en todo su centro. Y se dividiría de la siguiente manera. La mitad sería X menos 1 sobre 2, X menos 1 sobre 2. Entonces, ya tenemos la fuerza puntual. Lo que tenemos que hacer ahora son sumatoria de momento. Entonces nos va a quedar sumatoria de momentos nos va a quedar igual. Aquí empezamos por R1. Entonces sería 2 tercios W por su brazo de fuerza, que viene siendo X, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la fuerza. Entonces sería R1, como anteriormente veíamos, hace un momento horario, o sea que vendría siendo negativo. Negativo porque es un momento horario. La fuerza es un momento antihorario, porque nos quiere decir que es positivo. Entonces sería más W X menos 1 por su brazo de fuerza, que entonces sería X menos 1 sobre 2 más el momento de X igual a 0. Entonces, despejando el momento de X nos quedaría momento de X sería igual a, todo esto pasa hacia el otro lado, nos quedaría 2 tercios W por X más, y lo tenemos es W sobre 2, multiplicamos esto, nos quedaría W sobre 2
x a la menos 1 sobre 2. Entonces, este sería nuestro segundo tramo, que se evalúa de 1 hasta 3. 1 hasta 3. Entonces, ¿ahora qué viene? Ahora hacemos el criterio de primera derivada para momento máximo. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace con un tramo. Momento máximo. Entonces, ¿qué se hace en el momento máximo? El momento máximo se hace la primera derivada para cada tramo. Entonces, en el tramo número 1, fue igual a W, a 2 tercios W por X, ¿cierto? Ese evaluaba entre 0, X se evalúa entre 0 y 1. Entonces, vamos a hacer M' de X, ¿dónde? La derivada de MX sobre la derivada de X, que va a ser igual a 2 sobre 3W, porque la derivada de X es 1. Entonces, hallamos los números críticos. Hallamos los números críticos para este tramo. Entonces, ¿qué se hace? Se iguala el tramo, se iguala la derivada, entonces sería 2 tercios de W igual a 0. Pero esto no puede dar 0, tiene que darnos diferente de 0. Entonces, cuando lo vayamos a evaluar, nos lo llevamos a evaluar, el momento en 0 va a ser igual a 0. Y el momento, entonces como estamos evaluando de 0 a 1, entonces cuando lo vayamos a evaluar por 0 nos va a dar 0. Cuando lo vayamos a evaluar por 1 nos va a dar 2 tercios de W. Entonces, ¿qué pasa? Que no van a haber números críticos. No va a haber número crítico porque esto debe ser diferente de 0. Como no lo es, entonces no hay números críticos. Entonces pasamos al tramo número 2. Entonces, en el tramo número 2 tenemos que MX es igual a 2 tercios de W por X menos W, W sobre 2, X a la menos 1 sobre 2. Entonces, derivando, nos quedaría M' de X va a ser igual a 2 tercios de W, esto se vuelve 1, menos, aquí tenemos que hacer la regla de la cadena, esto se evalúa entre 1 y 3. Entonces, aquí hacemos la regla de la cadena y nos quedaría de la siguiente manera: W sobre 2, el 2 baja, 2 por la derivada interna, que sería X menos 1, estamos acá señalado. Entonces, MX, M' de X va a ser igual a 2 tercios de W menos, este con este se cancelan, nos va a quedar W, X menos 1, la derivada me va a dar 1 por 1. Entonces, en esa nos queda M' de X
igual a 2/3 de W menos W por X menos 1. Entonces, ya tenemos esto. Entonces hallamos los números críticos con los números críticos. Entonces lo vamos a anotar 2/3 por W menos entonces esto lo igualamos a 0 y intentamos despejar la X, ¿cierto? Porque este con este se pueden cancelar. Nos quedaría 2/3 W va a ser igual, si lo pasamos hacia el otro lado, a W X menos 1, ¿cierto? Entonces aquí es donde se cancelan estos dos. Entonces nos va a quedar igual que X y va a ser igual a 2/3 más 1, porque este está negativo, pasa hacia el otro lado positivo. Entonces sumamos 2/3 más 1 y anotamos el decimal. Entonces nos va a quedar 1,67, que este número pertenece a los números que están entre 1 y 3. Entonces vamos bien. Entonces ahora lo que hacemos es que evaluamos. Evaluamos los números cuando m es igual a 1 en el tramo. Vamos a buscar el tramo. El tramo es 2 sobre 3W por X. Entonces aquí reemplazamos la X por el 1 menos W sobre 2, ¿cierto? 1 menos 1 a la 2. Entonces nos quedaría que es igual, esto aquí nos quedaría 0, porque 0 por todo esto sería igual a 0, entonces nos quedaría que es igual a 2/3 de W. Entonces cuando el momento igual 1,67, es que 2 sobre 3 W 1,67 menos W sobre 2, 1,1 menos 1,67 a la 2. Entonces aquí sí es diferente. Nos queda entonces, nos va a quedar 1,11 y este resultado acá nos da menos 0,22W y nos va a quedar 1,11 menos 0,22, 0,89 W. Entonces, ahora hay que hacerlo, ya lo hicimos. 1, el número crítico, ahora viene por 3. Entonces, se reemplaza por 3, nos quedaría 2/3 de W por 3 menos W sobre 2, 3 menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿cómo va a quedar? Tenemos 2/3 por 3 nos va a dar 2. 2 menos 2. ¿Sí? 2W. Entonces esto va a dar igual a 0. Entonces, como dijimos en el ejercicio pasado, que si en principio nos daba 0 y en el final nos daba 0, quería decir que entonces está bien. Entonces, podemos decir que el momento máximo va a ser el número mayor. Entonces, este sería el momento máximo. Entonces, ya hallamos el que nos faltaba, que era este. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar en la fórmula. El paso final sería despejar en la fórmula. Nos quedaría, notamos la fórmula, igual
por C sobre y de eje. Entonces, máximo son 50 megapascales. Okay, entonces, el máximo es 0,89 W por C, ese es 25 por 10 a la menos 3 sobre el I de eje, que sería 3,067 por 10 a la menos 7. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, aquí lo podemos reemplazar, nos quedaría por 10 a la menos 6 por 10 a la 6. Lo que tenemos que hacer es despejar W. Entonces W nos quedaría igual a, despejando W nos quedaría 50 por 10 a la 6 por 3,067 por 10 a la 7, 10 a la menos 7 sobre esto que tenemos acá, 0,89 W, 0,89, ya W lo tenemos despejado, por 25 por 10 a la menos 6, 25 por 10 a la menos 3. Entonces, metiéndose a la calculadora, nos quedaría aquí W entonces nos quedarían, acá tenemos metros, nos quedarían 689,21 pascal. Entonces, ya con eso damos terminado el ejercicio, ya que resolvimos lo que nos pedían, que nos estaban pidiendo W. Aquí ya lo tenemos despejado. Muchísimas gracias.